Doctor Leonardo Viteri, qué gusto verlo y saludarlo a los tiempos que tenemos la oportunidad de conversar. ¿Cómo está usted? ¿Cómo está tu salud? Buen día, un saludo cordial a ustedes y a quienes nos ven y nos escuchan. Bien, echando para adelante, Bueno, con fortaleza sobre todo, ¿no? vamos a ver entonces a preguntar de cómo echa para adelante Manabí, sus habitantes, y cómo vive Manabí este estado de violencia criminal que se ha acrecentado, ¿no? En Manabí, 20 muertos en 3 días. La policía atribuye esto a una confrontación entre bandas criminales, pero más allá del estado de ánimo de los manavitas, ¿cómo lo percibe? ¿Y qué es lo que usted mira desde la perspectiva del trabajo y competencia del Estado a través de los gobiernos de turno? Buen día, reitero. El tema que más me Como preocupa acá en Manabí, o no sé si está buena establecer la una señal. estrategia para que Sí, sí, lo estoy escuchando. Perfecto. Yo le decía, le comentaba que lo que más me preocupa, me llama la atención de lo que está pasando en Manabí y sobre todo la zona más susceptible, que es el perfil costanero, Eso. es que estamos perdiendo la capacidad de asombro. En pueblos pequeños como el que yo vivo, por ejemplo, es común reunirnos a conversar y ya el tema es a cuántos mataron ayer, a quién cogieron ayer. Y es más grave aún cuando tenemos una comunidad pequeña donde todos nos conocemos. Entonces sucede que es el hijo de la señora que corta el pelo, es el hermano del taxista, es hijo de una paciente suya o es un ahijado suyo. Entonces, estamos perdiendo la capacidad de asombro y después de vivir, por ejemplo, en mi caso, una ciudad de muchísima paz y tranquilidad, hoy ya estamos ya viviendo una guerra interna. Se Pero refiere por otro lado, usted, sin embargo, ve turistas, ve gente que nos visita, porque también hay un tema que ha calado mucho, que dicen, el problema no es con nosotros, el problema es entre ellos, entre las bandas. Entonces, siempre hay el riesgo de un daño colateral en un restaurante, en una fiesta, en una reunión, y sobre todo desde el punto de vista médico, los códigos plata que son tan terribles de resolver, porque muchas veces llegan a rematar al herido, y usted está ahí, claro, está la eso. enfermera, está el médico, ¿no? Entonces, es una situación muy conflictiva que ya viene desde unos 4 o 5 años atrás, y Pero, pero, todo tiene. pero, Leonardo, y la delincuencia común, que las vacunas, las extorsiones, los secuestros, ¿esto se da también en Manaví o Se solamente dio, a nivel a ver, se elitario de dio, la se banda? dio. A ver, le comento, se dio. ¿Qué es lo que yo sospecho? Que hay una delincuencia organizada, organizada, que tiene liderazgo y un organigrama, que es la que se dedica a las cosas macros, ¿no? Recuerde que el tema de la droga no es un negocio, es un ilícito. Mucha gente dice, ah, caramba, es un negocio. ¿Qué negocio? Ni san negocio. Es un ilícito como tal. Pero abajo, paralelamente, sin tener relación, vándalos y drogadictos supuestamente que dicen pertenecer a tal o cual banda, pues empiezan a hacer pequeños secuestros, secuestros espes y sobre todo el chantaje, que es lo que conocemos como la vacunación. Ujú. Pero esto no está vinculado con las grandes estructuras criminales que se dedican al tema del tráfico internacional. Este es un crimen no organizado, común, de lo cual se están amparando una serie de drogadictos, de bandidos de medio pelo
que empiezan a chantajear y empiezan a cobrar Ya, vacunas. pero esta práctica criminal o esta delincuencia común es la que más aterroriza, porque es la que te van a vacunar, te cierran el negocio, te secuestran, te amenazan y te crea un estado de incertidumbre y de miedo permanente y te inmoviliza a la gente. Le comento que el pico más alto de ese temor, Ajá. de esos ataques de vacuna, fue en el mes de noviembre, diciembre del 2023, Ok, donde, ok, donde realmente sí pasamos una situación muy estresante. Todo lo que es producción, agricultores, ganaderos, el sector turístico, todos los que tenían una pequeña o mediana empresa, ferreterías, hasta panaderías. Eso fue un pico que realmente eso ha estado disminuyendo porque, reitero, noviembre, diciembre del 2023 fue prácticamente incontrolable. correcto. Ahora, la empresa, los empresarios, la industria, ¿en qué medida ha sido afectada? ¿O en qué medida puede haber sido infiltrada también? Por ejemplo, hay la semana anterior se capturó a Flavio Leonardo Briones Chiquito, de 38 años, y su esposa, bueno, los mataron, ¿no? Decía que era una empresaria, Génesis Michelle Mendoza Tuárez. ¿Cuál A es la ver, característica de este tipo de empresarios que aparecen involucrados en estructuras criminales? porque es una forma de lavar los dineros, pues. Perfecto. Y acuérdese usted que compra de pescado, compra de ganado en pie, pues, compra de Infraestructura, maíz, barcos y todas compra las de cosas. arroz, Sí, usted puede lavar ahí este dinero. Pero es que sociológicamente, a ver, Stalin, sí, sociológicamente, sí, sí. desde que yo vi que hacían un tótem a Pablo Escobar y vi a la gente que ponía en sus carros la calcomanía de Pablo Escobar y en el pecho sus camisetas, yo dije, caramba, esto se fregó. Porque Eso pasó en Manabí, en Manta. sí, es que parece una nimiedad, sin embargo, eso tiene un trasfondo brutal. Bueno, es la penetración de la subcultura del narcotráfico y del crimen organizado. Exactamente, Sí, sí. tal como pasó, y O el eso Che Guevara respeto y todas estas cosas, ¿no? los criterios ideológicos, como pasó con el Che Guevara, Claro. que lo Con las convirtieron diferencias, a ¿no? ese criminal En único, ¿no? Sí. en un ícono. Y ahora, cuando yo veía en motos, en carros y en camisetas el patrón del mal, caramba, yo dije, algo pasa. Sí, sociológicamente, algo está pasando Y en el también, subconsciente, en la subcultura de los ecuatorianos y de los claro, manabí. y es que estamos normalizando lo anormal, como usted decía. Es que también Exactamente. los programas de televisión, donde te hacen todas estas miniseries, ¿no? Del narcotráfico, evidentemente contribuye justamente a ese posicionamiento aspiracional de generaciones de querer De llegar a acuerdo. ser como son los narcotraficantes. Y en ese, Totalmente de acuerdo. Más sí, aún en un sector que no hay trabajo. claro, pues no hay oportunidades. No hay oportunidades. Entonces, tanta serie. ¿Y sabe qué otra cosa afectó? Créame que parece una nimiedad, pero si nosotros cavilamos y analizamos el tema desde el punto de vista sociológico, había un programa de videojuegos que se llamaba Fear Fry, ni sé qué cosa. Ya, Y usted cogía a un prepuber o a un puber y usted encontraba que este muchacho jugaba entre 6 y 8 horas diarias eso. Que era un juego criminal, pues. Que era un juego dedicado a matar seres humanos, pues. Entonces, Pablo Escobar, la tecnología del Fear Fry, caramba, se hizo una subconsciente o subcultura de apología del delito. correcto. ¿En qué nos afectó ya en la parte práctica para que usted tenga una idea? En este sector, en la parte turística, para mí fue la más afectada. El ¿Por turismo. qué?
porque yo tenía tabulado como médico, muchos eran pacientes míos, 800 parejas o individuos extranjeros que venían de Australia, que venían de muchos de Canadá, de Estados Unidos, de ciertas partes de Europa, de Noruega. Cuando se inició esto y estuvo en su punto máximo en noviembre, diciembre del 2023, se fueron. Fueron, Ellos se fueron y se fue el 80% de ellos. Se ya. fue el 80% de ellos. Entonces, ellos generaban una economía. Ellos generaban una economía que nos inyectaba divisas permanentemente en el sector. Eso nos hizo muchísimo daño. ¿Y a dónde se fueron? Muchos se fueron a Cotacachi, otros a Cuenca, otros a Vietnam, otros a Baja California. Entonces, es impresionante cómo perdimos capacidad económica por culpa de este tema de la violencia. Claro, y Ahora, no solamente la pierdes la capacidad económica por lo que tú describes, Leonardo, en atención, por ejemplo, que tú dabas en los negocios, en el turismo, sino que esos turistas ya no regresan. no regresan. Y no solamente que no regresan, le dicen a los otros, no vayas a Ecuador. Sí, sí, sí. Ahorita Entonces, con internet todo se comenta. todos se comentan. Es Todo un se tema comenta. Y hay gravísimo. otro pequeño, gran detalle. ¿Quién más ha sido afectado? Aquel restaurante pequeño, aquel que vende panes de almidón de yuca, yogur, chuzos, que por lo general se vende entre 5 y 9 de la noche. Ya nadie sale por temor. Nadie sale por temor o Correcto. se restringen a salir por temor. Sin embargo, seguimos sobreviviendo, echando para adelante y esperemos que el gobierno nacional, yo tengo toda la fe que lo va a hacer, y países amigos, porque ese fue el peor daño que nos hicieron a Manabí. Sacar la base. Esto fue el peor daño que nos hicieron a Manabí. Entonces, esto permitió, usted sabe toda la Sí, 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 toda tracalada la historia, sí, que definitivamente. el infractor abanderó desde el maridaje con la FARC, pues ahí se inició todo el relajo Todo. y Así nos es, hizo un daño terrible. imperdonable a mi provincia y al país. Ahora, ¿cómo ve usted? Uno dice, tiene esperanza el gobierno, eso es competencia privativa de un gobierno, de un Estado, de garantizarnos un escenario de paz y de seguridad. En Manabí se han montado algunas estrategias de inteligencia para el combate al crimen organizado. Estuvo el Frente de Seguridad, se tomaron Manabí, hubo un estado, una especie de estado de sitio donde fueron 1.200 militares y todo. Tuvieron un tiempo, pero se dice que cuando usted arrincona o pone en la esquina un rastón, le va a saltar en la cara. Cuando han arrinconado a la delincuencia, ¿qué es lo que hace? O te responde o se repliega a otros sectores. ¿En qué medida realmente el gobierno, ¿no?, mantiene una estrategia que esté garantizando que no se desborde el tema de la violencia criminal que hay en Manabí? A ver, aquí hay dos temas Ya, fundamentales. Primero, está tan corrompido el sistema, tan es el corrupto sistema, correcto, el sistema. ¿Por qué? Porque son jueces, fiscales, pues policía y ejército. fundamental. Sí, sí, sí. Correcto. Entonces, Correcto. acuérdese usted que en los círculos de poder de cualquier índole, lícitos e ilícitos, siempre hay infiltrados, canallas y traidores que soterradamente están divulgando, vendiendo información e inteligencia. ¿Quién cree usted que lo vende a Fito? Es de su La misma círculo más estructura, cercano, pues. la misma estructura, sí. Es de la misma estructura. Entonces, ¿cómo usted se le va a hacer fácil doblegar a estos bandidos si tiene la justicia infiltrados algunos policías y militares Uh-huh. y además implicados gobiernos locales, pues, Claro. Imagínese usted, ha habido hasta gobiernos asesinatos, locales? así En es. Manabí se acusa
en Sotoboche que 14 municipios están implicados. De Manabí, así es. Sí, 14, de los 22, 14. Entonces, tenemos la justicia, tenemos soterradamente infiltrado policías militares, la justicia que no acolita, gobiernos locales. Es un tema sistémico, que no va a ser fácil y no va a ser una cuestión de un año o 2 años. Y para esto necesitamos ayuda de inteligencia, sobre todo de países extranjeros que Leonardo, manejan muy bien ese en tu tema. experiencia, en tu visión y en tu análisis muy objetivo, que me parece interesante este diálogo, ¿cuál fue el punto de inflexión para haber llegado a este estado de cosas? Porque es importante que a través de este diálogo, generaciones que no vivieron esos momentos tengan conciencia y un poco entiendan esa relación histórica con esta lógica de criminal que hay en este momento, ¿no es cierto? A Eh, ver, ¿Qué sin pasó en ningún, eso? sin ningún sesgo político, sin Sí, ningún sí, sí. sesgo político va a ser mi comentario, pero esto se inició el 2007 Ya. con la Constitución de Montecristi, con la salida del puesto de avanzada de Manta, y usted conoce toda la historia: destrucción de la policía, permeabilidad de las fronteras, no había radares. Ahí es que se inicia. Desmantelaron Entonces, todo, ¿no? Todos los hubo elementos una de contención. convivencia durante una década, a tal punto que se estima que en aquella época este ilícito era el 16% del Producto Interno Bruto del Ecuador, Así es, así es. que me pareció una locura cuando oí la cifra. Es probable, porque cuantificar eso no es fácil por el tema que Claro. es ilícito, ¿no? Sí, Pero Colombia vivió y un estado de cosas así de penetración de esta economía criminal a la economía formal, terrible, ¿no? Y como tú dices, se generó una especie de convivencia que luego hasta quiso formalizarse a través de leyes y representaciones justamente a los delincuentes, a los guerrilleros. totalmente de acuerdo, y empezaron con muchísima creatividad a tener empresas de construcción, Eso, empresas de proveedores, proveedores hacia los hospitales, empresas de construcción hacia los gobiernos locales, intentando formalizarse en la economía. correcto. Pero su nacimiento era totalmente ilícito, ¿no? Pero, ¿cuál es la solución? Nada es fácil en la vida, No, nada es fácil en la vida. este es un Sin problema embargo, estructural. hay que tener entereza, firmeza, orden y disciplina. Ujú. Y no siempre, escúcheme esto, y no siempre echarle la culpa al gobierno central, porque los gobiernos locales también tienen mucho que ver. Y ahora que en poco tiempo va a haber elecciones locales, ojalá que los ciudadanos sepan escoger gente proba en sus alcaldías, prefecturas y juntas parroquiales. Porque hay un detalle, Stalin, ustedes no lo viven allá. Acá se financian y se hacen ganar campañas a anodinos. Sí, Se le financian la campaña y se le hacen ganar. claro. No solamente financian, sino que No, cuentan con no, eso no, y ganan. lo hacen ganar. Entonces, eso ha pasado Impresionante, acá. impresionante. Y a las pruebas me remito cuando sucedió lo que le acabo de mentar y después no cumplió y terminó muerta. Así fue, No, no, gravísimo. Es que gravísimo. lo que está pasando en el Ecuador sobrepasa una película distópica. ¿Cómo es posible? Usted sabe el detalle del barco que hundieron, que estaba cargado de droga, que le quitaron la droga, mataron a los 21 tripulantes y hunden el barco Así fue. Y después aparecen los como torpedeado en la Segunda Guerra Mundial. igualitos, ¿no? Imagínese usted, entonces, Qué realmente, músculo económico y poder que tiene el crimen organizado? entonces no es una cosa fácil, No es una cosa fácil. no es una cosa fácil. Leonardo, Y sí, Leonardo, se nos ha terminado el tiempo. Me quedo con una reflexión final que tú has exteriorizado.
Para combatir el crimen organizado hay que tener entereza, orden y disciplina. Pero esto es un tema de corresponsabilidad. De Todos acuerdo. tenemos que enfrentarlo. Pero al mismo tiempo, como es un problema estructural, los esfuerzos que hace un gobierno no solamente tienen que ser hacia el interior del país para el combate a estas estructuras, sino en una relación a nivel de la diplomacia para involucrar a todos los países que en el marco de este fenómeno global tienen que ver unos consumidores, otros son productores, comercializadores, y todos en un solo frente enfrentar, valga la redundancia, al crimen organizado y al narcotráfico. Y esto no es, como tú dices, un tema de un día para otro. Esto va a tomar tiempo porque es un problema estructural y falta que todavía el Estado, además del combate a la delincuencia y el narcotráfico en territorio, el Estado se presente en territorio entregando a la población oportunidades y servicios públicos que garanticen calidad y calidez. Se nos queda un tema que quería abordar, va a ser motivo de otra entrevista, mi querido Leonardo, el tema de la salud pública en el país. Gracias por haber estado con nosotros, Leonardo. Muy Siempre a las interesante, órdenes y muy les deseo interesante. salud, que es lo más importante en la vida. Cuídese, Leonardo, a ustedes ecuatorianos, gracias por Miren, vuestra sintonía. Nos vemos el día de mañana, nos escuchamos y nos vemos por el mismo canal a las 6:30, 7:30 de la mañana. Felicidades, cuídense.